Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la filosofía de Guillermo de Ockham. Se sabe realmente muy poco de la vida de Guillermo de Ockham. De todas maneras, también se conocen datos, por supuesto, de sus obras, de sus escritos, de su influencia y de su propia vida. Ockham probablemente nació en Ockham, en el condado de Surrey, al sur de Londres, hacia el año 1295 o 1296, e ingresó muy joven ya en la Orden de los Franciscanos, en la que se formó. Estudió en Oxford y hacia el año 1318 o 1320 ya ejerce como lector de las sentencias de Pedro Lombardo, que era un gran escolástico también de la época, por lo tanto ya era profesor en Oxford. De esta época también datan pues sus comentarios, por ejemplo, a este libro, al de las sentencias de Pedro Lombardo, que es una de sus obras más importantes, y algunos comentarios a obras lógicas, por ejemplo, de Porfirio y de Aristóteles. En el año 1323, el antiguo canciller de Oxford llegó a Aviñón, sede del Papa, y acusó a Ockham de herejía. Tuvo que trasladarse allí, el propio Guillermo de Ockham, y someterse a un proceso que duró varios años. Por entonces también llegó a Aviñón Miguel de Cesena, que era el general de los franciscanos, diríamos el que dirigía a los franciscanos, convocado por el Papa Juan XXII para discutir el problema de la pobreza evangélica. Ockham tomó partido por el superior y huyó con él de Aviñón en el año 1328. Estos fugitivos fueron excomulgados y se refugiaron con el emperador Luis de Baviera, primero en Pisa y luego en Múnich. Allí, junto a Marsilio de Padua, otro gran humanista y pensador de la época, Ockham se dedicó a escribir obras políticas a favor del emperador y contra el Papa. Podemos decir que la fecha de su muerte es hacia 1349-1350 por causa de la infección por la peste negra, que se había extendido por toda Europa hacia 1348 desde Italia y que mató pues, a un tercio de la población europea de esa época. Podemos decir que realmente hay distintos aspectos en el pensamiento de Guillermo de Ockham. Está la faceta filosófica, el filósofo, el teólogo, el escritor político y también, por supuesto, el escritor de obras de lógica. Una de sus obras principales es contra el poder tiránico del Papa y también están sus principios de teología, sus tratados lógicos, etc. Podemos decir que Ockham es realmente un filósofo bastante original, aunque la mayoría de las cuestiones que trata están ya iniciadas en otros pensadores, como por ejemplo Duns Scoto, a quien sin embargo critica fuertemente en otras cuestiones, en otros temas, y también pues hay otros pensadores de la época como Durando de Saint-Prussant, Pedro Aureolo y otros que pues inician una vía experimental en el ámbito de la filosofía y de la ciencia, de forma similar a Ockham. Ockham tuvo el mérito de haber recogido y desarrollado temas que preocupaban a otros muchos intelectuales de la época, físicos, teólogos, filósofos, matemáticos, etc. Y además podemos decir que representa un importantísimo papel en el giro del pensamiento escolástico, que es casi una disolución del mismo. La escolástica había intentado a lo largo de varios siglos encontrar una síntesis entre la fe cristiana y la filosofía griega durante bastantes siglos. El resultado fueron, indudablemente, las grandes construcciones teológicas y filosóficas y escolásticas de Tomás de Aquino y Buenaventura, por ejemplo, o Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que fueron declarados santos por la Iglesia. Podemos decir que los escolásticos del siglo XIV, con Guillermo de Ockham a la cabeza, desconfían de esta síntesis y, sin caer en el averroísmo, realizan una radical separación entre fe y razón. En este sentido, entre filosofía y teología, que son cosas muy diferentes. Por eso Ockham ya no es, podríamos decir, un pensador sistemático, aunque sí lo es en sus tratados de lógica, sino ante todo crítico. Y su crítica conducirá a la independización de la filosofía, que queda libre para abordar otros muchísimos temas, en primer lugar el problema de la naturaleza, y no es de extrañar, por tanto, que gracias a Ockham la ciencia cobre nuevos impulsos, nueva fuerza en el siglo XIV y que ya se anuncie lo que será la filosofía renacentista, la filosofía experimental y los inicios de la ciencia moderna, podríamos decir. En cuanto a los principios fundamentales que afirma Ockham en su filosofía y en su teología son los siguientes. En primer lugar, el denominado principio de economía. Se trata de un principio
metodológico llamado también navaja de Occam, que permite simplificar al máximo, podemos decir, las explicaciones, eliminando numerosos conceptos empleados por la escolástica anterior. Y el propio Occam hace uso de este principio en sus escritos. Podemos decir también que Occam pensaba que era preciso eliminar todo aquello que no fuera evidente en la intuición o absolutamente necesario para la explicación de la realidad o de algo real. Un segundo principio, diríamos, de Occam, o de la filosofía de este gran pensador escolástico, es que todo lo que existe es singular. Y lo dice él mismo en sus sentencias. Toda cosa que existe fuera del alma es realmente singular y una en número, con lo que se reafirma el nominalismo. Por tanto, no existen en el mundo naturalezas o esencias, según Guillermo de Occam, universales, comunes a varios individuos. No hay más que cosas particulares, singulares, concretas, dice. Y lo que es singular lo es por sí mismo. Por lo tanto, tampoco habría que buscar una causa de la individuación, según el propio Guillermo de Occam, alusión al principio de individuación, sino más bien habría que preguntarse por la causa que haría posible que algo fuera común y universal. En tercer lugar, desde los principios de Occam, hay que insistir en la prioridad de la experiencia o del conocimiento intuitivo, podríamos decir. En este aspecto, si no existe nada más que lo singular, ha de ser lo singular el objeto del entendimiento, como es lógico. Porque si no existe lo singular, pues no hay conocimiento. Por lo tanto, él da mucha importancia a la experiencia, al conocimiento intuitivo, o lo que es lo mismo, conocimiento directo o inmediato de lo singular, que permite saber si la cosa existe o no y de qué forma existe. En cuarto lugar, hay que insistir también en la significación del nominalismo, que Occam reafirma en sus escritos, en sus obras, y esto supone también que, además del conocimiento intuitivo, Guillermo de Occam reconoce la existencia de un conocimiento abstractivo o teórico que depende en todo del intuitivo. En primer lugar, pues hay que considerar la existencia de los objetos o del objeto y pues también se puede analizar el valor que tiene el concepto universal. En este sentido, esto está en relación con la disputa de los universales. Occam, podemos decir que continúa la tradición nominalista de Pedro Abelardo, que fue el creador de la escolástica, en su obra Sic et non, sí y no, y que se prolonga en la lógica del siglo XIII. En definitiva, para Occam no existe nada universal fuera del alma. Lo universal existe solo en el alma. Por tanto, niega que Occam, que haya un universal ante re, antes de las cosas, no hay ideas ejemplares en Dios. Tales ideas para él no son, y lo dice así explícitamente, sino las cosas mismas que Dios puede producir. Por tanto, para Guillermo de Occam tampoco existe el universal in re. Todo lo que existe es singular. En ese sentido, no hay esencias o naturalezas universales que sean comunes a múltiples individuos. Por lo tanto, es un rechazo también del idealismo, etc. No queda, pues, desde la perspectiva de Occam, sino el universal por re, después de la realidad o en el alma. Occam lo llama con frecuencia concepto universal, pero en realidad no es sino un acto mental por el que el entendimiento pues se dirige a una pluralidad, podríamos decir, de individuos conocidos por intuición y los considera juntos en virtud de algún aspecto común o semejanza que existe entre ellos. El concepto, por tanto, es ese acto o intención, o intentio, podríamos decir en latín. También afirma Guillermo de Occam un claro voluntarismo. El voluntarismo, realmente significa que se afirma la absoluta preeminencia en Dios y por tanto también en el hombre de la voluntad sobre la inteligencia. De esta manera, Occam rompe con el dios griego, que pervive todavía de alguna manera en la escolástica anterior y que era un dios pensamiento puro, al que está subordinada la voluntad divina. Guillermo de Occam no está de acuerdo con esto porque el dios de Occam se caracteriza por la omnipotencia. Por lo tanto, nada limita la voluntad omnipotente de Dios desde la perspectiva de Occam. Y este es uno de los grandes principios de la teología occamista. Así, el Tratado sobre los Principios de la Teología, que no es del mismo Occam, sino un discípulo suyo, comienza afirmando estos planteamientos. Por lo tanto, diríamos que del voluntarismo de Occam se sigue la contingencia
absoluta del origen del mundo. El mundo es así porque Dios lo ha querido de esa manera, y no en virtud de un orden inteligible y racional, y por tanto necesario. Todo podría haber sido de otra manera porque depende exclusivamente de la voluntad divina, desde el planteamiento ocamista. En este sentido, podemos decir que los principios en que se inspira el pensamiento de Occam hacen que sea probablemente escasamente sistemático en algunas de sus obras, pero sí que es fundamentalmente crítico. Y en sus críticas pues ya aparecen en germen aspectos de la filosofía empirista de Locke, de Hume y los inicios también de la ciencia moderna. Es verdad que en un tratado lógico que escribió, ahí sí es más sistemático. En cualquier caso, en la obra de Occam aparece claramente una crítica a la metafísica tradicional. Podemos decir que el empirismo y el nominalismo de Occam suponen una ruptura de la relación pensar-ser característica de la filosofía griega y escolástica. Además, para Occam la sustancia ya no es sino el sustrato desconocido de las cualidades reveladas por la experiencia. También negará las dos principales afirmaciones de la metafísica atomista, la distinción esencia-existencia y la analogía del ser. Además, podemos decir que para Occam el entendimiento divino no aventaja a la voluntad divina, ni a la inversa, lo cual es importante para entender el voluntarismo de Occam, porque en él no hay realmente entendimiento ni voluntad, son solo nombres que damos a la esencia divina partiendo de sus efectos. Esto es también muy original y realmente altamente especulativo y muy profundo. El que realmente pues son nombres, el entendimiento y la voluntad, porque pertenecen a la esencia divina. La crítica también alcanza la cuestión o el tema del alma. La intuición interna solo nos da a conocer nuestros actos de conocimiento, voluntad, deseo, etc., pero no la sustancia misma del alma. Y no existen argumentos que demuestren la existencia de un alma sustancial, inmaterial o inmortal, ni la distinción de la inteligencia y la voluntad. Realmente el entendimiento agente y las especies para Occam son absolutamente innecesarias para explicar los conceptos, los cuales se forman espontáneamente en nosotros, según Occam, en virtud del contacto directo e intuitivo con las cosas. En ese sentido, podemos decir que el principio de economía de Occam conduce a negar la existencia claramente de un entendimiento agente y de especies inteligibles que sirvieran de relación o de mediación entre el objeto conocido y la mente. En último término, llega a decir Occam, nada impediría pensar que el alma es corporal o que el cuerpo es el que piensa, con lo cual se adelanta a los desarrollos de la inteligencia artificial, de la filosofía de la mente, de la teoría del conocimiento actual y de la psicología cognitiva, etc. En cuanto a la ética, desde su perspectiva, queda desvinculada de cualquier principio racional, como la ley eterna y natural en Tomás de Aquino, porque todos los preceptos morales dependen, en buena medida, de la pura voluntad divina. Un acto es malo, según Occam, únicamente porque Dios lo prohíbe, y bueno porque lo prescribe, o lo manda, o lo ordena. En consecuencia, Dios podría haber creado un orden moral en el que el robo, el crimen y el odio a Dios hubieran sido actos meritorios. Esto es algo que generalmente es muy criticado por otros filósofos posteriores, pero esto sirve para entender que, en definitiva, Occam acentuó hasta el extremo la omnipotencia divina y reduce notablemente el papel de la razón o de la racionalidad, ampliando, diríamos, el campo exclusivo de las creencias religiosas y consuma también la ruptura filosofía-teología. No hay que ver, pues, en Occam un ataque directo o indirecto al dogma cristiano, todo lo contrario. Depura la fe de toda adherencia filosófica y separa el cristianismo del helenismo, afirma el carácter suprarracional y autónomo de la fe, y este mismo afán de pureza inspira también su doctrina política. Podemos decir que la doctrina política de Occam se sustancia en separar lo espiritual de lo temporal, del mismo modo que separó la fe de la filosofía, con una intención clara: no tanto defender los intereses del emperador, que también, como garantizar la espiritualidad de la comunidad cristiana, la pobreza evangélica, una vida de acuerdo con los principios de Jesús de Nazaret, diríamos, de una manera total y absoluta. En cuanto a la ciencia, las contribuciones de Occam fueron muy notables en el sentido de que el nominalismo que él desarrolló y la valoración de la experiencia
como medio único del conocimiento, en lo que tanto insistió también Guillermo de Ockham, son características fundamentales también de todos los filósofos llamados modernos de su época, del siglo XIV, del siglo XV. También hay que destacar su crítica a la filosofía de Aristóteles, que deja de ser considerado como una autoridad intocable. La crítica a Aristóteles también incluye la crítica de la física aristotélica y, por tanto, el surgimiento, podríamos decir, o el comienzo de una revolución científica que abrirá el camino a la ciencia renacentista. En ese sentido, la aportación de Ockham a la ciencia es muy notable. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.